El día de hoy, teniendo en cuenta la encuesta que realizamos en el transcurso de la semana, entre qué temas querían que tratáramos el día de hoy, miércoles 15, estábamos entre Málago de montaña y congelamientos, y por votación, pues ganó Málago de montaña. Eso quiere decir que el día de hoy miraremos o tocaremos el tema de Málago de montaña y esperamos para el próximo miércoles igual tomar el tema de congelamiento. Es un tema interesante y pues varias personas estaban acordes con ese tema. Vamos entonces a ver o hablar un poco a modo de charla de lo que es el mal agudo de montaña. Para hablar del mal agudo de montaña, pues vamos a ver primero qué es. Y es una enfermedad que se produce y se autolimita gracias a uno. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy el que decido subir a cierta altitud, ¿cierto? Y yo soy el que me pongo a la final en riesgo para este mal agudo de montaña. Cuando hablamos de altitud, cuando hablamos de que yo soy el que decido ir a la altitud, quiero decir, ir a cotas altas, vamos a generar, nuestro cuerpo va a empezar a generar una serie de cambios en su fisiología, en su metabolismo, ¿cierto? Para acomodarse a esa altitud. Sabemos todos que a medida que vamos más alto, la presión atmosférica disminuye y eso hace que esas partículas de oxígeno que se encuentran en toda la atmósfera, cuando estamos abajo, las partículas de oxígeno están más compactas, están más unidas. A medida que vamos subiendo, esas partículas se dispersan más, haciendo a la final que haya menos oxígeno. ¿Listo? Cuando hay menos oxígeno, al haber menos oxígeno, pues nuestro cuerpo genera una respuesta para contrarrestar esa falta de oxígeno. ¿Listo? Y se genera una serie de cambios. Es muy probable que los que hemos estado en alturas por encima de los 4000, de los 5000, hemos tenido algunos cambios notorios en nuestra fisiología. Por ejemplo, lo primero que ocurre es que empezamos a sentir que nuestro corazón late mucho más rápido. ¿Listo? Esto como mecanismo de compensación frente a esa hipoxia o esa falta de oxígeno de las alturas. ¿Listo? Quiere decir que si yo, mi cuerpo, mi mente, mi cerebro detecta, sobre todo por una serie de quimiorreceptores periféricos, los más importantes en la altitud para este tipo de patologías son unos que se llaman los cuerpos carotídeos, que se encuentran acá en las carótidas, ¿cierto? Estos cuerpos carotídeos detectan esa disminución de oxígeno y eso va a alertar a todo nuestro cerebro, a todo ese proceso a nivel del bulbo raquídeo donde se encuentran los centros reguladores de la respiración y empiezan a generarse cambios en compensación. Y uno de esos es que lato más fuerte para que bote más sangre, esté andando más sangre, bote más sangre hacia mis pulmones oxigenen más sangre y la reparta a los sitios en donde va a hacerse o hay una escasez de este elemento. Ese es uno de los cambios que se presenta. Otro de los cambios es ese aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Cierto? No tenemos oxígeno, no nos está llegando la misma cantidad de oxígeno que tenemos normalmente y por compensación pues respiro más rápido para tratar de oxigenar más sangre. Pero pues a la final esto va a generar como un arma de doble filo, porque esa respiración agitada, esa hiperventilación va a generar unos cambios a nivel metabólico que realmente van a ser el problema para el mal agudo de montaña, en donde vamos a tener un aumento de CO2 en nuestro cuerpo, generando de que haya algo que se llama una alcalosis, o sea que se vuelva más alcalino en nuestro cuerpo. ¿Listo? Ya eso es importante para ver, por ejemplo, por qué los medicamentos se utilizan.
Otra de las cosas que podemos ver es, después de unos días de aclimatación, empieza a aumentarse la producción a nivel de la médula del hueso de células rojas, de glóbulos rojos, para compensar también esa falta de oxígeno. Es decir, el glóbulo rojo es el que transporta el oxígeno a las diferentes células para que pueda ser utilizado. Si aumento la producción de glóbulos rojos, estoy también aumentando un poco la producción de hemoglobina, que es la que se pega realmente al oxígeno y va por el glóbulo rojo, haciendo de que si hay más glóbulos rojos, pues mayor cantidad de moléculas de oxígeno podrán transitar en mi cuerpo. Asimismo, se aumenta la cantidad de capilares sanguíneos. Capilares que, si vemos una persona que de pronto lleva ya un buen tiempo a nivel encima de los 4000, vamos a ver que son unas personas chapeaditas, que vemos rojitas, y es precisamente porque esos capilares al aumentarse, ¿listo? Al aumentarse, hacen que la persona se ponga rojita. ¿Pero por qué se aumentan? Pues si nosotros tenemos disminución de oxígeno, lo que va a ocurrir es que al aumentar los capilares estoy tratando de cubrir mayor superficie con mi torrente sanguíneo para poderles brindar ese oxígeno. Estos, y bueno, existen otros cambios a nivel de endocrino, a nivel renal, pero pues los más importantes son estos, ¿listo? Cambios que nos está adaptando a la altitud. Pero ¿qué pasa cuando nuestro cuerpo no se adapta a esa altitud? O sea, no aclimatiza a esa altitud. Una serie de signos y de síntomas característicos de lo que llamamos el mal agudo de montaña, o también nombrado MAM. Entonces le dicen soroche, ¿listo? Pero es lo mismo, el MAM. ¿Cuál es la premisa para que se produzca ese MAM? La falta de aclimatación. Y tiene una premisa básica, que es: las probabilidades aumentan exponencialmente entre más alto llegue y más rápido llegue a esa altura. ¿Listo? Quiere decir que si yo estoy a 2500 y subo a los 4500 rápidamente, mis probabilidades de sufrir MAM son mucho más altas que si yo voy de 2500 a los 4500, pero lo hago progresivamente. ¿Listo? Esa es realmente la premisa básica para el MAM. Subir rápido, subir alto. ¿Listo? Si yo empiezo a tener signos del MAM, no me controlé, no quiere decir, o mejor, no quiere decir que nosotros tengamos una predisposición para el MAM. No existe realmente predisposiciones para el MAM. Cualquiera de nosotros podría sufrir de MAM, y se ha visto que no vale la condición física, no vale si la persona fuma o no fuma, ¿listo? No se tiene en cuenta si la persona tiene una adecuada alimentación antes de la actividad o no, ¿listo? Todos tenemos la misma probabilidad de sufrir MAM si no generamos un proceso de aclimatación. Lo que sí se ha visto es que las personas que han tenido MAM o han tenido un mal agudo de montaña en cualquiera de los niveles que vamos a ver con anterioridad, tienen mayor predisposición para volver a sufrir. ¿Listo? Entonces, teniendo esto en cuenta, miremos qué pasa en los diferentes estadios del mal agudo de montaña. Y como siempre, al final, todas las preguntas que ustedes tengan las iremos resolviendo. ¿Listo? Entonces, voy a la montaña, empiezo a subir, no aclimato adecuadamente y probablemente mientras que mi cuerpo se adapta voy a empezar a sentir los primeros síntomas del MAM, que es esa fatiga por caminar distancias que de pronto antes no me fatigaba, pero no quiere decir que si me levanto estoy fatigado, sino que camino 100 metros, siento fatiga, ¿listo? De pronto
respiro con mayor rapidez, empiezo a poder sentir dolores de cabeza. Generalmente se produce como en una zona de banda o puede ser a nivel de toda la cabeza, es un dolor pulsátil. Podemos empezar a sentir náuseas, problemas gastrointestinales, el peristaltismo del intestino puede disminuir o puede aumentar, quiere decir que puede ser que pueda tener periodos de estreñimiento o por el contrario, pueda darme algunos periodos de diarrea también, puedo generar náuseas, ¿listo? Puedo empezar a tener problemas para conciliar el sueño, llega la noche, me acuesto a dormir y no puedo conciliar el sueño o me duermo y cuando me levanto al otro día siento que no descansé. Son cosas que muy probablemente todas las personas que hemos estado en altura en alguna medida hemos sentido. No es anormal, es nuestro cuerpo diciendo estamos aclimatando, pero se considera MAM leve. Si tengo esos síntomas, quiere decir es probable que esté pasando por los síntomas de MAM leve. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente nos dice aclimate. ¿Listo? ¿Qué es esa altura? Nos dice de 12, 24 horas y en casos extremos hasta 4 días de aclimatación si los síntomas no se den a esa altura. Entonces, la premisa es aclimate. Bolsitas debajo de los ojos, no se les olvide, dolores de cabeza, un poquito de respirar, aumento de la frecuencia cardíaca, problemas para conciliar el sueño, sueño poco reparador, problemas gastrointestinales, náuseas, falta de apetito. ¿Listo? La recomendación nos dice aclimate, simplemente, ¿qué es esa altura de 12 a 24 horas? Pongamos un caso, por ejemplo. Nosotros salimos de Cali o de Ibagué. ¿Listo? Salimos, vamos para la montaña y salimos del Cocuy, llegamos a las cabañas de Las Canguara, vamos para el Blanco, llegamos a Las Canguara y Las Canguara está más o menos a unos 3800. En ese momento las probabilidades es que yo ya empiece, si vengo desde 1000 metros, por ejemplo, lo que es Cali, Ibagué creo que está un poquito más arriba, si me equivoco me disculpan, quiere decir que subimos más o menos casi 3000 metros de desnivel en un tiro. Quiere decir que sí o sí voy a tener síntomas. Me guste o no, ¿qué va a pasar? Que yo a los 3800 voy a empezar con dolor de cabeza, voy a empezar con fatiga, voy a empezar con taquicardia, voy a empezar de pronto con un poco de dolor de cabeza. ¿Qué nos dice que tenemos que hacer? Esperemos a los 3812 horas, al otro día arrancamos, pero ocurre que generalmente llegamos y decimos, no, hombre, yo soy fuerte, me subo hasta los 4000, 4500, ¿cierto? Ahí más o menos allá a playitas en el borde del Blanco. Entonces me subo a esa altitud y ya mi malestar no va a ser como lo sentía a 3800, o sea, subí 700 metros de desnivel. Probablemente el dolor de cabeza ya no va a ceder tomándome un acetaminofeno o un ibuprofeno, va a aumentar el dolor de cabeza. Puede ser que pueda tener episodios de vómito también, ¿listo? Ya por ejemplo la fatiga no se me dará caminando 100 metros, sino ya camino 10 metros y me siento cansado, ¿listo? De pronto ya mi corazón va a seguir latiendo fuerte, probablemente tenga episodios de diarrea o problemas gastrointestinales mayores, no vaya a poder dormir, de pronto voy a sentir ya como una pequeña opresión en el pecho, ¿listo? Quiere decir que en ese momento ya el MAM no es leve, ya el MAM es un MAM moderado, ¿listo? Es un MAM moderado. Y en esta la recomendación inicial es descienda mínimo 300 metros de desnivel y probablemente mejore muchísimo, ¿listo? Si ustedes se dieron cuenta, cuando hablamos de MAM leve, nunca nombré medicamentos, jamás, porque realmente los medicamentos, yo recomiendo los medicamentos para la altura desde el MAM moderado, ¿listo?
no recomiendo medicamentos para el MAM leve, a excepción que sea una persona que ha sufrido recurrentemente de mal agudo de montaña y se utiliza como profiláctico. Pero el resto no utilices medicamentos. ¿Listo? Si hablamos de MAM moderado, sabemos que la conducta inicial, ¿listo? La conducta inicial es descender. ¿Listo? Descendemos. Podemos descender hasta las Caguara, 3800. ¿Listo? Descendemos, pero eso no quiere decir que si descendí me tenga que ir de la montaña. Todavía no. Todavía estamos a tiempo. Lo único que nos está diciendo nuestro cuerpo es, hombre, tienes que aclimatar mejor. ¿Listo? Estábamos 4000, bajamos a los 3800, nos sentimos mejor, de pronto disminuye la fatiga, nos vamos a quedar unas 24 horas y volveremos a intentar el ascenso. En el más moderado se recomienda el uso de alguna medicación para el descenso, no para la estancia a esa altitud, que es la famosa acetazolamida. ¿Listo? Y acá empezaremos a hablar un poco de los medicamentos. Cuando hablamos de acetazolamida, la acetazolamida es un diurético. Un diurético quiere decir, en pocas palabras, que lo hace orinar. Pero ¿por qué se utiliza la acetazolamida? Porque se ha visto que la acetazolamida arrastra en el momento en que la persona, como aumenta su micción, arrastra bicarbonato. Y el bicarbonato hace que al disminuir el bicarbonato en nuestro cuerpo, el metabolismo, vamos a decirlo entre comillas, o nuestro cuerpo de estar alcalino por ese CO2 que hablamos en un inicio, empiece a volverse más ácido. ¿Listo? Y eso va a ayudar a mejorar la respiración de la persona. Por eso se utiliza tanto la acetazolamida. Pero el problema de la acetazolamida es que así como nos hace orinar, si no tomamos líquidos, nos ¿listo? Y al deshidratarnos podemos empeorar el caso o los casos de mal agudo de montaña. Por eso las recomendaciones siempre dicen que cuando estamos en altura debemos beber mínimo 4 litros de líquido al día, entre caldito, cafecito, agua panelita, la bebida que utilizo para caminar, la sopita, mínimo 4 litros al día. ¿Listo? Porque nos deshidratamos fácilmente en la altura y no tenemos la percepción de que nos estamos deshidratando. Entonces, más moderado, recomendación, descendemos mínimo 300 metros de desnivel y iniciamos acetazolamida. Generalmente se utilizan dosis de 250 miligramos cada 12 horas mientras el descenso y la aclimatación, y después volveríamos a intentar subir. Algunos autores hablan de la acetazolamida que puede utilizarse a dosis de 125 miligramos para dormir. ¿Listo? Porque muchas personas que van a la altura no pueden dormir. La verdad, hombre, yo recomiendo utilizarlo para lo que realmente es. Si usted no puede dormir, un par de días que no pueda dormir bien no va a pasar nada. Ojo con los medicamentos para dormir, como la trazodona, la tritilina, que muchas veces podemos decir, hombre, me llevo una trazodona, duermo tranquilo y bien, pero el problema de los medicamentos para dormir en la altura es, uno, enmascaran un poco los síntomas del MAM, y dos, estos medicamentos, al igual que algunos opioides, generan procesos de como que disminuye el proceso respiratorio, se llama depresión respiratoria, quiere decir que puede ayudar a que la persona realmente respire peor. ¿Listo? Por eso no se recomienda. Persona que lleve medicamentos para dormir, que los deje en su casa si vamos para la altura. ¿Listo? Muy bien. Man leve, sabemos, aclimatar. Man moderado, descendemos, mínimo 300 metros de desnivel, podemos iniciar
acetazolamida a dosis de 250 miligramos. Cuando la persona se sienta mejor, cuando ya descendamos, que aclimate 24 horas y podemos volver a iniciar el ascenso, pues tratando siempre de aclimatar, ¿listo? Y aclimatar en el sentido de que la mayoría de montañistas saben la regla de oro que por encima de los 4500 deberíamos dormir siempre entre 300 a 500 metros de desnivel del día que dormimos la noche anterior. Quiere decir que si dormía 4500 hoy, al otro día, si suba 5500 a 6000, debería dormir entre 4800 y 5000 metros. ¿Listo? ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo se acostumbre a esa hipoxia de las alturas. Pero imaginémonos que esta persona que estaba en el Cocuy, que se fue a hacer el blanco, no hizo y no le paró bolas a la, porque como siempre digo, sobre todo cuando estemos los cursos, el orgullo del montañista es una cosa tenaz. ¿Listo? Yo no siento nada, yo no siento, yo estoy bien, yo soy un machote o machota, o soy, mejor dicho, super guerrero o super guerrera, yo no digo nada, así me sienta mal. Pues, amigos míos, gran error, porque eso cobra vidas. ¿Listo? El orgullo se ha llevado a muchas personas, conocidos, amigos de todos, amigos suyos, amigos míos, se los ha llevado. ¿Por qué? Porque no podemos llegar y decir, hombre, paremos, ya, simplemente esperemos. ¿Listo? Si esta persona a los 4500 se sube a hacer la cumbre del Ritacuba Blanco a 5333 metros, muy probablemente sus síntomas van sí o sí, y no es probable, me equivoqué con la palabra, sí o sí, sus síntomas van a empeorar. Mal. La persona cada vez y cada metro que suba de desnivel se va a sentir peor. Y aquí empezaremos a ver que la persona no va a poder respirar adecuadamente, va a estar agitado, va a tener dificultad para respirar. Vamos a encontrar que puede utilizar músculos accesorios. Los músculos accesorios de la respiración son músculos que se activan de forma importante cuando la persona tiene dificultad para respirar. Entre esos están los esternocleidomastoideos, los músculos intercostales, nuestro músculo principal de respiración que es el diafragma. Vamos a ver que se hunde bajo las costillas, se hunde entre las costillas, se tensionan estos músculos del cuello. Vamos a encontrar que la persona puede estar sentada o camina 2 o 3 pasos y se siente totalmente agotada. ¿Listo? No va a poder caminar. ¿Listo? Y es muy probable que empecemos a escuchar ruidos en la respiración de esta persona. Ruidos. ¿Listo? Algo como... Y puede asociarse también con pequeños silbidos en la expiración. O sea que suena como... ¿Listo? Estos son malos signos. ¿Listo? Probablemente las mucosas, la boca, los dedos, ¿listo? Se empiecen a ver de un color morado, ¿listo? Que se le conoce con el nombre de cianosis. Y aquí estaríamos hablando de lo que conocemos con el nombre de edema pulmonar de grandes alturas. ¿Listo? Generalmente el edema pulmonar de grandes alturas se puede producir desde los 4000, 4500 hacia arriba. ¿Listo? Entonces, quiere decir que acá en Colombia puede producirse. ¿Listo? Puede producirse. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ya miraremos la fisiopatología. Empecemos con edema pulmonar de grandes alturas. Cuando hablamos de edema pulmonar de grandes alturas, se produce ¿por qué? Esa es la pregunta que entonces decimos, pero ¿por qué se produce este edema? Recuerdan que nosotros empezamos con una falta de oxígeno debido a esa presión,
¿cierto? Esas moléculas estaban dispersas, se generó en nuestros quimiorreceptores una alerta que manda la señal a nuestro centro regulador de la respiración en el bulbo raquídeo y empiezan a haber una serie de cambios, y entre esos cambios, entre los que yo les comentaba que no se nos fueron a olvidar, es el aumento de CO2 haciendo que nuestro cuerpo se vuelva más alcalino. ¿Listo? Ese aumento del CO2 genera varias cosas en nuestro cuerpo a nivel pulmonar. Uno, esa hipoxia va a hacer que la membrana de los vasos sanguíneos se vuelva más permeable. Quiere decir que por esos vasos sanguíneos, ¿listo?, puede hacer que de pronto pase líquido del vaso hacia afuera o de afuera hacia adentro. La arteria pulmonar, ¿listo?, esta arteria pulmonar, que es la que comunica nuestro corazón, lleva la sangre del corazón a los pulmones para que esto se oxigene, se hace más pequeña. Hay una vasoconstricción de la arteria pulmonar. Al haber una vasoconstricción de esa arteria pulmonar, va a hacer que las presiones de mi corazón, sobre todo del lado derecho, aumenten muchísimo. Va el corazón del lado derecho a aumentar esas presiones, va a hacer que mande con más fuerza. Por eso a veces se habla de la insuficiencia cardíaca congestiva derecha de las alturas. Y es precisamente por eso, porque ese corazón derecho, donde sale esa arteria pulmonar, pues como está reducido el espacio, tiene que hacer mayor fuerza, aumentando también la presión dentro de esa arteria pulmonar. ¿Listo? Que a la finalidad de esa arteria es que se dividirá en una serie de arteriolas que terminarán en la parte del pulmón para la respiración, que es el alveolo, donde se hace el intercambio de gases. Ese aumento de esa presión dentro de ese vaso, asociado al aumento de CO2 que nos hizo que tuviéramos mayor permeabilidad de la membrana del vaso, va a hacer que se exacerbe o salga sangre hacia el espacio alveolar y va a llenar esos alveolos de sangre. Eso es un edema pulmonar de grandes alturas. Por eso una persona con edema pulmonar se le escucha ese ruido y la persona puede toser, y toser con pintas de sangre o con una espuma rosada. Y es porque realmente lo que se está haciendo es que se está generando cúmulos de sangre en el alveolo que hacen que la persona empiece a sentir mayor ahogo. No va a haber ese proceso de perfusión, de hematosis a nivel del alveolo. ¿Listo? ¿Qué hacemos entonces con un edema pulmonar? Lo primero, pues ideal, descender. ¿Listo? Ojalá lo que más se pueda. Por lo menos la recomendación nos dice de 700 a 1000 metros de desnivel hasta donde la persona no tenía síntomas. ¿Listo? Oxígeno, bueno. El oxígeno es bueno. ¿Qué nos produce estas patologías? La falta de oxígeno. ¿Qué recomendación nos da? De 0,5 a 1 litro minuto cuando la persona está descansando, está en reposo. Y ya si vamos a hacer caminar a esta persona con el oxígeno, va a ser difícil. Probablemente tendremos que ayudarla, petatearla. ¿Listo? Podríamos subirle a 2 a 3 litros minuto dependiendo cómo lo vayamos a hacer. ¿Listo? Y teniendo en cuenta que una pipeta de oxígeno portátil, que las que podríamos llevar, porque no llevamos a la montaña, pues no va a durar mucho tiempo. ¿Listo? Entonces tener que de pronto utilizarla de forma inteligente, prenderla en las subidas, desconectarla en las bajadas, bueno. Y se recomienda, aparte de la acetazolamida, que la acetazolamida se recomienda desde el más moderado, se recomienda un medicamento que se llama nifedipino o nifedipina, en algunos países lo llaman nifedipina también. En Colombia conseguimos de dos presentaciones, de 10 y de 30 miligramos. La de 30 miligramos la que le llaman la retard o la de vida prolongada. ¿Qué hace el nifedipino? El nifedipino hace que esta arteria, que está así pequeñita,
está diseñado para disminuir la hipertensión en el pulmón. Entonces, ¿qué va a hacer? Hace que esa arteria se haga más grande. Si esa arteria se hace más grande, disminuye la presión que se está ejerciendo en el lado derecho y por consiguiente va a disminuir también ese paso hacia el alveolo. Y si asociado a eso lo ponemos con acetazolamida, que lo que va a hacer es que pasar de un cuerpo alcalino lo hagamos más ácido para disminuir ese CO2, probablemente lo que va a hacer es que se disminuya también esa permeabilidad de membrana. ¿Listo? Muy bien. Pero lo ideal, bajar. ¿Listo? Aparte del edema pulmonar de grandes alturas, la otra complicación que puede ir muy en paralelo con el edema pulmonar es el edema cerebral de grandes alturas. Cuando hablamos de edema cerebral de grandes alturas, estamos viendo que lo que se está afectando no es nuestra respiración, sino se está afectando es nuestra CPU. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? La persona probablemente la encontremos con cambios de humor. Eso es lo primero que vamos a encontrar en una persona. Si ustedes van con alguien a la montaña, que ustedes conocen, su cordada, ¿listo? Y ustedes llegan a campamento base, hacen su campamento base, están ahí y usted empieza a ver que esa persona cambia de comportamiento. No es la misma persona con la que usted se acostumbra a andar. De pronto está más mal geniado, o de pronto se volvió que no me importa lo que digan, ajá, o de pronto usted le hace una ofensa y el man como que no me interesa. Todas esas cosas que ustedes les hacen a pensar, oiga, pero este man no era así, o esta pelada no era así. Pilas. Ese puede ser de los primeros síntomas de un edema cerebral de grandes alturas. No solo el dolor de cabeza. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el dolor de cabeza se va a producir sí o sí en la altura, en los primeros estadios. Entonces no podemos tomarlo como patognomónico o propio del edema cerebral de grandes alturas. Los cambios de humor en una persona, digamos que es una persona súper alegre, ¿listo? Y la persona de pronto, ustedes la ven sentada, ahí, quieta, pues probablemente ese sea el primer síntoma o la primera alerta para decir que esta persona puede estar iniciando o está propenso a un edema cerebral de grandes alturas. ¿Listo? Pero ¿qué pasa con el edema cerebral de grandes alturas? ¿Qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando se produce un edema cerebral de grandes alturas? Pues por un lado vamos a encontrar que el flujo sanguíneo, porque nuestro corazón está aumentado, ¿listo? Nuestro corazón está latiendo más rápido. Entonces quiere decir que ese flujo sanguíneo está aumentado. Nuestro cerebro es uno de los órganos que más oxígeno consume. Quiere decir que va a necesitar mayor cantidad de sangre dentro de este cucurucho rígido que llamamos cráneo. ¿Listo? Y ese cucurucho rígido que llamamos cráneo no se expande como se expanden mis pulmones o mi tórax. Es quieto, rígido, es nuestro casco natural. Y adentro tiene una serie de componentes. Tiene cerebro, tiene líquido, tiene sangre, ¿listo? Y si yo aumento uno de esos, pues ¿qué va a hacer? Que la presión dentro de esa cabeza, como esto no se expande, crezca, aumente la presión dentro del cráneo, ¿listo? Generando un proceso inflamatorio realmente dentro del cerebro. Puede haber exacerbación de sangre también porque acuérdense que el CO2 va a aumentar esa permeabilidad de la membrana vascular y puede haber exacerbación de sangre hasta el espacio intersticial o cerebral. ¿Qué podemos hacer con un edema cerebral? Uno, lo más importante, detéctenlo. Personas con cambios de humor, ¿listo? Personas vomitando, pilas. Personas que ustedes vean y de pronto no se puede amarrar las botas de montaña, no se puede subir la cremallera de la chaqueta, empieza a caminar como zigzagueando, pilas. Si estamos en altitud, probablemente esté pasando por un edema cerebral de grandes alturas. Personas que empiecen a disminuir en su escala de conciencia, que ustedes vieron que primero estaba totalmente alerta, después lo encontraron así medio somnoliento, después les toca decirle, ¡hey, amigo, amigo! Y él apenas como que abre los ojos y vuelve y los cierra. Pilas. Puede estar pasando por un edema cerebral de grandes alturas. ¿Qué debemos hacer?
La premisa ante todo, descienda de 700 a 1000, listo. Y hay un medicamento que se recomienda para el edema cerebral de grandes alturas que se llama dexametasona, listo, asociado a su acetazolamida, que lo conocemos con el nombre comercial de Diamox, listo, la acetazolamida se conoce como nifedipino, y la dexametasona también se conoce con el nombre de Decatron, que es el nombre comercial. ¿Qué dosis vamos a dar? Vamos a dar una dosis inicial, los libros dicen entre 8 a 10 miligramos, listo, acá en Colombia conseguimos ampollas intramusculares, tocaría aplicar una inyección de 8 miligramos en la nalga y recomiendan 4 miligramos cada 6 horas hasta el descenso, listo, y bien importante tener en cuenta de continuar el medicamento hasta el descenso y hasta que la persona se, porque la dexametasona en la altitud, listo, si yo llego y aplico una dexametasona no desciendo, lo que va a pasar en unas horas, pero lo que va a pasar en unas horas es que me va a dar un efecto rebote de mi caso. La persona se puede sentir mejor, pero con el efecto rebote ¡pah!, cae de nuevo, listo. Entonces tenemos que evitar ese efecto rebote. Uno, haciendo que pueda recibir la medicación a las horas que tiene que recibirla y hasta el descenso, ¿listo? Y recuerden, estos medicamentos son para descender, no para dejar a la persona en altura. Al dejar la persona en altura sería una parte de negligencia nuestra para no descender sabiendo que el tratamiento definitivo es el descenso, ¿listo? En estos dos casos, que llamaríamos de MAM severo, edema pulmonar de grandes alturas, edema cerebral de grandes alturas, algunos libros dicen, hombre, si tuviste edema cerebral de grandes alturas, un edema pulmonar de grandes alturas, abstente de subir a la altura durante un tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Listo? La recomendación dice más o menos de 4 a 6 meses. Importante, no lo hagan de forma inmediata. ¿Listo? Cada cuerpo reacciona diferente, cada cuerpo puede comportarse de forma diferente. Si yo tuve un edema pulmonar de grandes alturas, un edema cerebral de grandes alturas, en el caso que pusimos a los 5000, yo tengo que bajar, listo, ojalá hasta las Canguara, que estaría a los 3800, y no volver a intentar hacer un asalto a esa cumbre en esta ocasión. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está susceptible y las probabilidades de que sufra un edema de nuevo son muy altas. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué otros tratamientos existen? Existen varios tratamientos. Uno son las cámaras de Gammon o las cámaras hiperbáricas. Yo creo que todos las han escuchado. Eso es como un sarcófago inflable. Es como realmente como si fuera un sleeping. Tiene una ventanita, ¿listo? Tiene 2 cremalleras, tiene una válvula, tiene un regulador. Y tiene una parte donde conectas una bomba como la que uno infla manual. Son bastante buenas. Lo que hace esa cámara hiperbárica es que la persona realmente sienta como si descendiera a cierta altura. Si yo estoy a 5300, dependiendo de una tabla que se maneja en la cámara hiperbárica, puede ser que metiendo en la cámara hiperbárica me baje a 2700. Listo, depende de esa tabla. Funcionan bastante bien. Lo que hacen esas cámaras hiperbáricas es simular esa presión atmosférica dentro de la cámara hiperbárica, como que compactando más esas partículas de oxígeno. Recomendaciones para el ingreso a la cámara hiperbárica. Uno, pues ideal que la persona pueda estar de cúbito supino, que es estar así. Entonces generalmente, como estamos en una montaña, lo que hacemos es aseguramos la cámara hiperbárica de pronto con unos tornillos de hielo o con unos anclajes, un hombre muerto o unas estacas, para que no se nos vaya a rodar la cámara hiperbárica, porque ahí sí completamos. Si yo meto el paciente y se me rueda por la montaña, pues ahí sí quedamos listos. Entonces, primero asegurarla y que la persona quede con la cabeza medio levantada, semi sentada, ¿listo? Se le recomienda a la persona antes de entrar a la cámara hiperbárica, si está consciente, pues que vaya y se eche su idita al baño antes de, ¿listo? Y si podemos, poder dejar oxígeno, una botellita de oxígeno hiperbárica, sería ideal.
algo de beber y comida si la persona está consciente y puede comer y beber. Si la persona está inconsciente, no lo podemos hacer. Las recomendaciones iniciales era que debíamos mantener la presión de la cámara hiperbárica más o menos durante 1 hora o 2 horas, unas 4 veces en el día. Pero últimamente se ha visto que entre más tiempo esté la persona, entre más tiempo nosotros podamos mantener a la persona dentro de la cámara hiperbárica, pues mucho mejor. La persona se va a sentir cada vez mucho mejor, al punto en donde hay personas, hay médicos de los Himalayas que si pueden transportar la persona en la cámara hiperbárica manteniendo la presión, porque se recomiendan más o menos unas 5 bombeadas cada hora, después de que ya esté compacta, podría... ¿Listo? Pero bueno, eso es como para saber un poco de cómo funciona. Existen otras cosas con respecto de los procesos, de las cosas que podemos hacer en la montaña. ¿Listo? Entonces, algunos me han preguntado o algunas preguntan, oigan, no, el sildenafilo o el talfilo, todos los filos que son realmente como el Viagra, ¿funcionan en la altura? El sildenafilo se ha visto que realmente no había un estudio serio con el sildenafilo, pero ¿por qué se piensa que funciona en la altura? Porque el sildenafilo o el Viagra, que se utiliza ahora para generar un priapismo o la famosa parola, no se utilizó, o sea, no se creó para eso. ¿Listo? Se creó para la hipertensión pulmonar, que como efecto colateral o efecto adverso encontraron que producía parola, pues entonces pues las farmacéuticas decidieron utilizarlo para eso, pero realmente se utilizó para la hipertensión pulmonar. Y se ha visto que puede mejorar, no ha habido un estudio serio, no es que esté recomendado el sildenafilo, los que están recomendados son los 3 que les cuento, entonces tenerlos ahí. Otras cosas importantes, el té de coca, antes de que me lo pregunten, ya sabemos, el té de coca de la hoja, de forma empírica se ha visto que ha tenido mejoría sobre los signos y síntomas del MAM leve. No se ha visto nada en MAM moderado o MAM severo. Se ha visto que ha tenido mejoría en el MAM leve. Realmente el té de coca es como un Red Bull criollo, ¿listo? Pero como les decía en alguna otra charla, es té de coca, o sea, es la hoja de coca hecha té, no es la línea de perico para que ustedes se huelan. Eso sería totalmente contraproducente, ¿listo? El té de coca se ha visto que ha tenido de forma empírica mejoría en el MAM leve, ¿listo? Muy bien. ¿Qué otras cosas podríamos hacer? Lo más importante, nunca dejen sola a una víctima que tenga o esté sufriendo de mal agudo de montaña. ¿Por qué? Porque esta persona, si pasa de un mal moderado y un mal severo, va a dejar de pensar con claridad, va a tomar malas decisiones, va a hacer cosas que no debería hacer en el estado en el que está. Puede llegar y tomar y decir la decisión, no, me voy a ir a hacer cumbre ya, en el estado en el que esté, y eso lo puede llevar a la muerte. ¿Listo? Más o menos es un poco con respecto al MAN, nos faltan muchos aspectos, pero quiero dejar un tiempo para poder resolver sus preguntas. Listo, entonces voy a empezar a resolver preguntas para que quedemos todos claros y listo. Miremos, ¿qué preguntas tenemos, Angélica? Diego Restrepo, ¿qué tan cierto es que el sildenafilo, más conocido como el Viagra, sirva para tratar el MAM? Listo, entonces pues ya hablamos un poco del sildenafilo o el Viagra, ya sabemos que realmente fue hecho para la hipertensión pulmonar, por eso se ha visto que de pronto tenga alguna utilidad, pero no hay un estudio realmente que demuestre la efectividad del sildenafilo. A pesar de que tenga sildenafilo, no sé si lo quieren llevar en su botiquín por cosas personales, ya eso es muy de ustedes, pero recomiendo más el nifedipino.
¿Listo? Para el edema pulmonar. Muy bien. Oscar Moreno, algunos extranjeros, particularmente médicos, utilizan Diamox de manera preventiva para no tener síntomas. ¿Qué opina al respecto? Muy bien, Oscar. El Diamox es la misma acetazolamida. Existen dos posiciones frente a los deportes de montaña. Uno bueno y uno no tan bueno. El no tan bueno es, hombre, voy para la altura, voy a hacer todo lo que esté en mi alcance para rendir en la altura, entonces voy a tomar muchos medicamentos antes de llegar a la altura para que a mí no me desoroche ni me dé mal de altura y la pase chévere. Hombre, voy a la altura. La idea es disfrutar la altura. No tengo que estarme empepando para llevar a la altura. ¿Listo? Si yo empiezo a tomar Diamox desde antes sin necesitarlo, le estoy haciendo trampa. Me estoy haciendo trampa a mí mismo para subir a la altura. ¿Listo? Quiere decir que yo no voy a hacer un proceso de aclimatación adecuado en donde mi cuerpo va a sufrir las consecuencias y me estoy haciendo trampa en la altura. La otra posición, que es la buena, la que yo pienso que es buena por lo menos, es, hombre, utilice medicamentos cuando los necesite. Cuando realmente sea algo que necesitemos. Es como hacerle doping al cuerpo. Utilizar Diamox antes de la altura es hacerle doping al cuerpo. Entonces, utilicemos los medicamentos cuando realmente los necesitemos. Antes no. Antes los medicamentos, malos, déjenlo allá. Utilicemos las herramientas que tengamos, aclimatemos mejor, tengamos más tiempo. Si decimos, oiga, voy a darme para esta expedición 5 días, de pronto dele un sexto día. ¿Listo? Seamos más acordes con la actividad que estamos haciendo. No es medicarnos para subir. ¿Listo? Diego Andrés, dosis de 125 miligramos cada 12 horas recomendado para descenso o solo 250 miligramos. Muy buena pregunta. 125 es difícil encontrar acá en Colombia. Realmente la dosis de 125 miligramos se recomienda ¿se acuerdan de las dos fuentes? La buena y la no tan buena. Recomiendan los 125 miligramos en las noches para poder dormir. ¿Listo? Yo recomendaría para el descenso dosis de 250 miligramos. ¿Listo? Sería ya tengo un más moderado. ¿Listo? O sea, ya realmente sí necesito el medicamento. No lo estoy haciendo por tomarlo, sino porque realmente lo necesito. Entonces 250 para el descenso estaría bien, 125 para el descanso. Eric Huertas, ¿cuál es tu opinión médica del uso de la coca para evitar y reducir los síntomas del mal? Muy bien, como decíamos, el uso de la coca en té de coca, ¿listo? Porque puede presentarse para malinterpretaciones. El té de coca se ha visto de forma empírica que funciona en signos y síntomas de MAM leve. Quiere decir que es probable que tomarnos un tecito de coca caliente en nuestro campamento base pueda servirnos un poco para el proceso de aclimatación. No se ha visto un estudio serio. ¿Por qué? Porque la gente no le tiene el desdén de la coca, esa palabra coca. No ven la diferencia entre la parte de la hoja, como tal, la hoja medicinal de la coca, con la línea del perico. Entonces, por eso no se han hecho estudios. De pronto sería bastante interesante que nosotros acá en Colombia, que no tenemos tanto esa etiqueta tan fea de ponerle al té de coca, pues hombre, pudiéramos hacer un estudio acá en nuestras montañas. Sería bastante interesante y de pronto poderlo publicar. Catalina Rosero, haber padecido de mal puede dejar secuelas, me refiero en la vida cotidiana tras el descenso. Muy bien, Catalina, mira, no, realmente no debería quedar secuelas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sí se va a ver? Porque muchas veces una persona tiene un edema pulmonar, por ejemplo, descienden y lo van a llevar al hospital. Entonces lo descienden, lo llevan al hospital y en el hospital le van a tomar una radiografía de tórax. En la radiografía de tórax se van a ver algunas manchas como algodonosas que se llaman infiltrados algodonosos de un edema pulmonar. Esas manchas características a nivel radiológico pueden durar por varios meses, pero no quiere decir
que esa persona vaya a tener secuelas de por vida por un edema pulmonar de grandes alturas. En general, recupera completamente. ¿Listo? Entonces no debería tener secuelas. Lo más importante sí es en la próxima aventura que tenga en la altitud, darme un tiempo de descanso. Como les dije, se recomiendan algunos meses y aclimatar mucho mejor porque puedo quedar algo susceptible a volver a tener un edema pulmonar. Catalina Rosero, ¿padecer insuficiencias cardíacas pueden hacer más riesgoso el mal? Por supuesto que sí, Catalina. Si una persona con una insuficiencia cardíaca congestiva diagnosticada secundaria a un crecimiento del corazón, ya sea por un proceso pulmonar, cualquiera de las patologías que haya generado eso antes de subir a la altura, ya está perdiendo en la altura. ¿Listo? Una insuficiencia cardíaca en baja altura o a altura a nivel del mar es mala. ¿Por qué? Porque no está oxigenando adecuadamente y puede terminar en un edema pulmonar si no se maneja de forma adecuada. Una persona que tenga una insuficiencia cardíaca congestiva a la altura, así esté controlada con medicamentos, lo que va a pasar es que probablemente esta persona, sin llegar a la meta, me va a hacer un edema pulmonar de grandes alturas. Luz Miriam, ¿qué tan bueno es utilizar un esteroide como profiláctico? Bueno, Luz Miriam, los esteroides o los corticoides como la betametasona, dexametasona, no se recomiendan como profilácticos. Recuerden, yo soy de la escuela que los medicamentos poco. ¿Qué les recomiendo? Dense un día más de aclimatación si ya les ha pasado antes que de pronto han sentido malestar y no se ha quitado. ¿Listo? Y estén siempre muy pendientes de los signos. Yo siempre recomiendo de pronto sacarle una copia a la escala de mal de Agure montaña, la de Lago Luis o la del Lake Luis, que se puede hacer una que es autopercibiéndose, que es para mirar los signos. Listo, que pues manejan varias cosas, se miran varias cosas, y otra que es para la persona que está ahí para hacerle alguna serie de exámenes y eso nos da unos números dependiendo las respuestas positivas y negativas y te va a dar qué tipo de MAM está, si leve, moderado o severo. Y eso puede hacer que tú puedas tomar decisiones más oportunas. Pero no den medicamentos profilácticos, excepto que sea una persona que definitivamente sí o sí cada vez que va a la altura le va muy mal. De resto, no lo hagan, y si es una persona de este tipo que le va muy mal a la altura, pues que se aconseje, ojalá de un médico de montaña que pueda recomendarle sobre el MAM, porque un médico probablemente de consultorio no tiene muy claro algunos conceptos del mal agudo de montaña. Hugo Cortés, ¿dónde podemos conseguir pipetas de oxígeno portátil? Hugo, existen muchos lugares, Locatel, todo lo que sean cosas de suministros médicos, pueden conseguir una pipeta portátil. Son pesadas, o sea, estaríamos viendo peso, beneficio, ¿listo? ¿Qué sería ideal? Por ejemplo, si van para el Tolima, que ahorita realmente es como el único parche así como que está más asequible, esperemos que esté también después de esta cuarentena. Podían dejarlo en campamento base, ¿listo? Dejar la botellita en campamento base, que puede llegar hasta allá tranquilo, de pronto en el traslado de mulas, o si el Cocuy lo vuelven a abrir con los porteadores, de pronto dejarlo en campamento base. El precio oscila más o menos una botella de estas como en 500.000 pesos, pero ideal aprenderla a usar, ¿listo? Porque toca tener otras cosas, un humidificador, hay que tener otras mascarillas y otras cosas y aprenderlas a usar. ¿Listo? Y ideal dejarlas en campamento base, pero las pueden conseguir en cualquier parte de suministros médicos. Juan Diego Giraldo, dosis de nifedipino. Juan Diego, recordemos entonces las dosis de nifedipino. Empezamos con una dosis de 10 miligramos. Acuérdense que acá encontramos dos presentaciones de 10 y de 30. Iniciamos con 10 miligramos y ahí continuamos 30 miligramos cada 12 horas para el descenso. ¿Listo? Toti, vasodilatador. Solo está eso. Vasodilatador. Toti, no sé, de pronto vuélvenos a escribir la pregunta porque no la entendimos. Felipe Tobón, utilización de la
acetazolamida como diurético para prevención o tratamiento. Igual, lo que siempre les he dicho, dejen la acetazolamida y los medicamentos que hemos nombrado para el manejo desde MAM moderado. No lo utilicen en MAM leve, ni lo utilicen como profiláctico, exceptando que la persona realmente lo necesite. No se hagan trampa, listo, acuérdense, eso es como el doping de la montaña. Germán Jiménez, con el permiso del Doc Elder, es importante recordar la parte médica legal de los procedimientos invasivos. Cuidado con los medicamentos cuando no se es profesional de la salud. Muy bien, Germancho, excelente aporte. Recuerden siempre, exceptuando que sean ustedes o su cordada, listo, pues ideal, uno, capacitarse frente a este proceso del MAM con los medicamentos. Y dos, exceptuando que sean ustedes o su cordada, pues den los medicamentos, listo, porque realmente salvan vidas. Si están con clientes, listo, que ustedes lleguen, pasó esta cuarentena y subieron nuevamente al Tolima y están con clientes, recomienden el uso, listo. Yo siempre digo, que yo sepa que esto funciona, no quiere decir que yo tengo que embutírselo a la persona, listo. Yo le digo, mira, en este momento tú estás con un MAM agudo, un mal moderado, un mal agudo de montaña moderado. La recomendación nos dice que la acetazolamida, explíquenle el por qué se debe utilizar la acetazolamida, funciona y se debe tomar cada 12 horas. Yo te entrego esta pastica, listo, de acetazolamida que a mí me ha funcionado bastante bien y tú decides si te la tomas o no te la tomas. Ya la persona decidirá, exceptuando que la persona esté inconsciente. Listo, si está inconsciente, pues recordemos que no vamos a poder tomar. Y empezarán es el descenso. El manejo que se debe hacer sin medicación siempre será el descenso, siempre. Y no esperen, chicos, y esto es una recomendación para todos, no esperen que llegue, por ejemplo en el Tolima, que llegue la mula a recoger el paciente. No esperen que la mula llegue hasta allá. Listo, llámenla, que vayan dando. Pero si somos un grupo, si somos 10 personas con una víctima que tiene un edema pulmonar, pues entre las 10 personas podemos cargarlo y bajar hasta que nos encontremos a la mula. Y probablemente cuando encontremos a la mula, la persona se va a sentir mucho mejor. Entonces, estas son cosas que no dan espera. Son cosas que se tienen que actuar de forma inmediata. Es decir, descendemos, exceptuando que se ponga en riesgo la vida de los socorristas. ¿Listo? Listo, muy bien. ¿Alguna Juan otra? Sebastián Tamayo, ¿el edema pulmonar causa tos muy constante? Sí, produce tos que inicialmente es una tos seca, eso nos advierte sobre el edema pulmonar y después se vuelve una tos húmeda, espumosa, que bota como unas pinticas de sangre o una espumita rosada, pero es constante. Puede llegar a ser, ¿listo? Como pueden ser periodos ocasionales, puede ser continua. Tos, alertas, tinkling, cling, cling, cling. Sergio García, ¿es cierto que el cuerpo tiene memoria de altura? Es decir, si ya he estado expuesto a altas elevaciones, ¿la adaptación en otras expediciones va a ser más rápida o fácil? No, Sergio, no. Ese es el mito que todos creemos. Entonces, oiga, yo he ido varias veces a la altura, entonces probablemente esta vez voy a aclimatar mejor. Que yo haya ido 1000 veces a la altura no quiere decir que no tenga la probabilidad de, de sufrir MAM si no aclimato adecuadamente. Que sí se ha visto, Sergio, que de pronto por este lado puede ser que la gente lo haya pensado. Y es que el aumento de glóbulos rojos y hemoglobina puede durar hasta 15 días. ¿Listo? Puede durar hasta 15 días ese aumento de hemoglobina de 8 a 15 días. Entonces probablemente como hay aumento de hemoglobina, yo bajé, ¿listo? Yo llegué y bajé de esta expedición y de pronto a los 3 o 4 días me encontré que tengo que subir nuevamente. Puede ser que aclimate más rápido. ¿Por qué? Porque tengo mayor glóbulos rojos. Pero no quiere decir que tenga una memoria para la altura. No quiere decir que esta vez aclimaté y al próximo año que vuelva a la altura voy a aclimatar más rápido. Tengo las mismas. Chato, en cuanto a la dieta durante el tiempo de restablecimiento, Señor Néstor Peñaranda, entonces, con respecto a las dietas en altitud, recordemos que siempre van a estar dadas como ricas en carbohidratos. Vamos a necesitar energía. ¿Por qué?
¿Por qué deben ser ricas en carbohidratos? No solamente porque produce energía, sino porque nuestro cuerpo, nuestro metabolismo entra en un periodo de caquexia. Quiere decir que nos estamos adelgazando y por eso una persona que está mucho tiempo en la altura puede llegar muy flaca. Va a haber pérdida de músculo, va a haber pérdida de grasas, ¿listo? Y estas ricas en carbohidratos nos van a hacer recuperar energía rápidamente, gastarla rápidamente, evitando el consumo del músculo, de los lípidos o de las grasas y del músculo. ¿Listo? José Truque, ¿fumar tiene implicaciones para mal? No, se ha visto que en los estudios no ha habido diferencias entre las personas que fuman y no fuman con respecto a la probabilidad de que les produzca mal. Andrés Gómez, ¿es recomendada la Bellodecta Tri para uso previo al ¿La qué? ascenso? Bellodecta. Bellodecta, dice acá. ¿Cuál será la bellodecta? No la conozco, la bellodecta. No sé si estabas hablando de pronto del Ginkgo biloba, que también se ha visto un poco frente a los manejos del MAM. Y se ha visto que ha tenido un buen manejo frente al proceso de la altura y se recomienda también desde MAM moderado. Sí, aquí terminaba la pregunta diciendo, ¿ayuda con los glóbulos rojos? Pero dice Bellodecta. Angélica Piñeros, ¿las personas que sufren de migraña son más propensas a sufrir de edema cerebral? No, no son más propensas. Los dolores de cabeza que puedan dar en la altura van a ser de pronto más importantes, hay que tener en cuenta. Recordemos que las migrañas, la mayoría, se producen porque en nuestro cerebro hay unas arterias que se llaman las arterias cerebral media y lo que hacen es que ellas hacen esto, van, se hacen pequeñas y ¡pum!, se expanden. ¿Listo? Eso hace un proceso de migraña, por eso ese dolor de cabeza pulsátil, esa falta de visión. ¿Qué puede pasar? No es que vayas a ser más propensa al edema cerebral, pero sí vas a sufrir de dolores de cabeza y es bien importante tenerlo en cuenta cuando subamos a la altura. Natalia Forero, ¿mambear coca tiene el mismo efecto que el té de coca? Sí, es exactamente lo mismo, ya sea el mambe o el té. ¿Listo? Mariano Benítez, si se está con un mal de altura y se está muy abrigado, ¿es conveniente desabrigar un poco? Depende, ¿listo? Depende en qué situación te encuentres, ¿listo? Si tienes la posibilidad, o sea, si tienes un mal agudo de montaña, es porque estás alto y frío. Y si de eso tú dices, no, me voy a desabrigar un poco y no estoy en un refugio adecuado, pues aparte del mal agudo de montaña, pues... Entonces, recomendación, no desabrigues, exceptuando que tengas la posibilidad de estar en un refugio, de pronto de tener la comodidad de calentar el lugar. Si no, puedes llegar a sufrir de hipotermia y pues complicaríamos todo. Viejo George, en algunas oportunidades me ha dado dolor de cabeza días después de estar a gran altura. A pesar de hacer un proceso de aclimatación adecuado, ¿esto tiene que ver con el MAN? Repíteme la pregunta, por favor. En algunas oportunidades me ha dado dolor de cabeza días después de estar en gran altura. A pesar de ser un proceso de aclimatación adecuado. No necesariamente, no necesariamente tiene que ver con el MAN. Como les digo, hay diferencias individuales. Comentaban ahorita de la migraña. Puede ser que tú seas más susceptible a los dolores de cabeza, pero no quiere decir que ese dolor de cabeza que estás teniendo sea patognomónico de, digamos, el edema cerebral de grandes alturas, ¿listo? De pronto, mira, trátalo con acetaminofén, de pronto trátalo con ibuprofeno, ¿listo? Algunos autores dicen que no el ibuprofeno, otros dicen que sí, y más que todo es por las partes gastrointestinales, pero acetaminofén, si mejora, probablemente no tenga nada que ver con mal de altura, y más si estuviste 4 días a la misma altura. Andrés Rincón, ¿cuál escala nos recomiendas para evaluar el MAN? Entonces, está la que les digo, que es la escala de Lake Louise, ¿listo? Y existe otra, esa de Lake Louise es bastante completa, la encuentra en internet, y la otra es la de Hackett. La de Hackett es un poco más sencilla, va
ver cosas como dolores de cabeza, si hay insomnio, si hay tos, si hay vértigo, si hay náuseas, si hay vómitos, si hay procesos de ataxia, que es eso que les decía de que no se puede subir la cremallera, listo, si hay esa dificultad para respirar. Entonces cualquiera de las dos les funciona bastante bien. Importante pues siempre tener, los que les gusta subir mucho la altura, siempre tener una y saberla utilizar bastante bien. Eso es lo más importante. Cualquiera de las dos sería perfecta. Irene Muñoz, un repaso de los medicamentos que debe tener un botiquín para la altura, por favor. Entonces, ideal en el botiquín pues tener la triada de altitud, pero como les digo, siempre y cuando sepamos utilizar estos medicamentos, que es acetazolamida, dexametasona y nifedipino. Ideal tener aspirina. La aspirina ya lo miraremos el próximo miércoles. Funciona bastante bien para congelamientos, funciona bastante bien para el dolor de cabeza del mal de agua de montaña. No se utiliza mucho en el mal agua de montaña por las probabilidades de sangrado, pero un estudio que hicieron en los Himalayas nos dio como consecuencia que las personas que utilizaron aspirina en un doble ciego, las personas que utilizaron aspirina con respecto a las que no utilizaron, tuvieron menor probabilidad de edema cerebral de grandes alturas. Sales de rehidratación oral es clave tener siempre en cualquier botiquín. Tener algunos pads de calor también sería chévere, cosas para hipotermia, de lo que hablamos la vez pasada, ¿listo? Y lo que debe tener siempre un botiquín dependiendo de la cadena de atención de víctimas, sí o sí. Giovanni Albarracín, tras un derrame pleural, ¿es posible que queden secuelas después de 2 años? Bueno, cuando hablamos de un derrame pleural, estamos hablando que hubo una exacerbación del líquido hacia el espacio pleural, es decir, el espacio que hay entre los pulmones y la caja torácica. ¿Listo? Pueden haber derrames pleurales por muchos motivos. El más frecuente es por procesos cardiogénicos, por traumas, por muchos motivos puede haber un derrame pleural. Pero eso no quiere decir que al yo haber tenido un derrame pleural tenga susceptibilidad frente al MAM. ¿Qué recomendación sí daría, Giovanni? Aclimatar mucho mejor en el momento de decidir hacer altura y estar muy pendiente de los signos de alarma por el momento en que si llega a ver algo, descender. Pero con una adecuada aclimatación pienso que de pronto una persona que tuvo un derrame pleural hace muchos años puede estar en la altura sin ningún inconveniente. Jonathan Telles, muy bueno lo del té de coca. En alguna oportunidad nativos de la zona recomendaron masticar hoja de coca en el ascenso. ¿Qué genera esto? Me refiero al ser masticada. Es lo que yo les digo, el té de coca o la hoja de coca o el mambe de coca, listo, sea la región en que la quieran ver, sea la región de los Andes, sea la región amazónica, sea la región de la costa caribe. El té de coca lo que hace es un estimulante, listo, va a ser es como un Red Bull, listo, entonces nos va a dar energía, nos va a ayudar a caminar más, pero no se ha visto realmente cuál es la parte molecular y metabólica del té de coca que ayuda a los signos y síntomas del MAM leve. ¿Listo? No se les olvide, MAM moderado ya no usen té de coca. MAM leve. ¿Listo? Rosemary, ¿el vértigo está asociado con el mal de montaña? Sí, señora. El vértigo está asociado con el mal de montaña y se toma como vértigo o mareo. Y si ustedes llegan a descargar, ya sea la de Hackett o sea la de Lake Louise, van a ver que hay una parte que es solo vértigo y mareo. ¿Listo? Porque puede producir vértigo y mareo. Mariana Benítez, con un mal de altura conviene desabrigarse si el clima lo permite o conviene mantener el abrigado. Realmente con el mal agudo de montaña, como les decía antes, depende de la situación o el clima en el que estemos, depende si podemos o no desabrigarnos, si está haciendo frío no lo desabriguen. Ideal, no va a pasar nada si no lo desabrigan, listo, antes va a estar la persona calientita, entonces miremos también, ¿no? O sea, seamos consecuentes, es en qué momento estoy, qué temperatura está haciendo, tengo probabilidades de cubrir a esta persona, está sufriendo de frío, no lo compliquemos con una hipotermia. David Sierra,
Si la persona es hipertensa y toma losartán o algún medicamento para la presión, ¿hay inconveniente si al presentar un mal de altura también se toma alguno de los medicamentos mencionados? Muy buena pregunta. ¿Listo? Todas las personas que tengan hipertensión y que inicien el ascenso deben seguir con su medicamento antihipertensivo. Eso es lo más importante. Pero es muy buena pregunta, ¿por qué? Porque el nifedipino se utiliza como antihipertensivo. Entonces quiere decir que va a disminuir la tensión arterial igual. Disminuir la tensión arterial en un paciente hipertenso, pues que está controlado, la disminuirá un poco. El problema también se produce es cuando la estamos disminuyendo en una persona que no es hipertensa. Entonces debemos estar muy conscientes de esto y mirar que cuando damos la dosis de nifedipino, estar pendiente de cómo se comporta esta persona. Si la persona empezó a sentir mareo, si se empezó a sentir débil, si de pronto tambalea, quiere decir que de pronto se bajó mucho la tensión arterial. Entonces debemos estar pendientes de eso para mirar si podemos continuar con el uso del nifedipino o no. Juan Carlos Caicedo, hipertensión controlada con droga, ¿qué recomendaciones para las altas alturas? Las que hemos dicho en todo momento, la misma para todos. Lo importante es que no suspenda nunca el medicamento antihipertensivo mientras que esté en la altura y siempre lleve unas dosis extra porque se pueden perder o mojar o cualquier cosa puede pasar. Entonces, importante es que nunca deje de tomar su antihipertensivo mientras esté en la altura. Luis Costa, yo no soy de Colombia y por ejemplo, si me voy para allá, bajar en una ciudad como Bogotá y estar ahí algunos días puede ser considerada en mi proceso de aclimatación general. ¿Hace diferencia para una persona para abajo de 1000 metros? Claro, total. Si yo vengo de 1000 metros y paro en Bogotá a 2660 metros más cerca de las estrellas, pues lo que va a pasar es que me voy a empezar a aclimatar. ¿Listo? Me empecé a aclimatar. Es probable que ahí sienta algo de fatiga, algo de cansancio, algo de dolorcito de cabeza. Me quedo un par de días en Bogotá, los síntomas van a desaparecer. Y al otro día, de pronto después de esos 2 días, arranco y llego a 3000 metros. Pues voy a estar bien aclimatizado, voy a estar con una buena aclimatación. Y de ahí puedo seguir la aclimatación. ¿Listo? O sea, va a ayudar a que puedas aclimatar. Cuando llegues a la montaña, vas a aclimatar entre comillas más rápido, en el sentido de que no vas a tener que hacer tantas paradas porque ya viene un proceso de aclimatación anterior. Luis Fernando Penagos, ¿qué opinas del uso de sustancias psicoactivas, cannabis sativa, en media y alta montaña, teniendo en cuenta que buscas bienestar inmediato? Bien, la recomendación es que en la altura y sobre todo con mal agudo de montaña, no utilicemos ni drogas ni alcohol. ¿Listo? Drogas ni alcohol, ¿por qué? Porque ayudan al proceso de deshidratación del paciente y esto va a generar aumento de los signos y síntomas del MAM. Alejandra del Fuego, ¿los músculos accesorios se activan cuando se vuelve MAM severo? Los músculos accesorios no es que se activen con el MAM severo, los músculos accesorios van a empezar a actuar en el momento en que la persona empiece con procesos de dificultad respiratoria moderada. ¿Listo? Pero van a ser mucho más evidentes en el MAM severo. Sebastián, ¿con o sin medicación el manejo en caso del mal de montaña instaurado es iniciar descenso? El manejo en el mal de montaña instaurada es inicial descenso dependiendo el MAM. Si es MAM leve, recomendación de 12 a 24 horas y moderado y severo descienda. Oscar Moreno, ¿es posible que se dé un edema sin pasar primero por MAM? No es tan factible. ¿Qué es lo más probable? Que esa persona, ¿se acuerdan de lo que hablábamos del orgullo del montañista? Haya estado calladito, haciéndose el loco, haciéndose el que aguanta, yo no digo nada, es que de pronto que no piensen que soy débil, y cuando ya llegamos a tener un edema pulmonar o un edema cerebral de grandes alturas, es probable que ya los síntomas haya pasado todo su curso hasta ese momento. Gabriel Triana, ¿qué recomendaciones daría si por alguna razón nos suben a 4000 metros o más en
aeronave en 12 minutos desde 1200 metros para Pues, evitar el mar? si lo suben de 1200 metros a 4000 metros, probablemente esta persona va a llegar y se va a desmayar y puede llegar, en caso se ha visto, bueno, no tanto desde los 4000, pero sí a los 6000 metros, que han entrado en estado de coma cuando se colocan a esa altitud. Si es al revés, de los 4000 a los 1200, perfecto. O sea que digamos que llega un helicoportado, recoja a la persona a los 4000 metros y la lleve a los 1200, sería lo ideal. Sería lo ideal. ¿Listo? Bueno, yo pienso que cortamos aquí para que no se nos haga tan larga la charla. Espero que hayamos todos aprovechado estos pocos conocimientos que puedo brindarles el día de hoy. Igual, saben que esta siempre será su casa, el SEMA siempre será la casa de todos que quieran aprender, todos los que quieran conocer, todos los que quieran preguntar. Bienvenidos siempre, esperamos vernos también el próximo miércoles, vamos a hablar de congelamientos, es un tema también bastante interesante y nada, muchísimas gracias por asistir, de verdad me encanta ver que todos estén acá y que estén haciendo preguntas y que podamos responderlas y responder dudas. ¿Listo? Muchas gracias a todos, pásenla rico, aguanten un poco más esta cuarentena. Todavía nos falta, pero tratemos de hacerla amena, tratemos de hacerla chévere, tratemos de aprender, de conocer y de interactuar entre nosotros. Adiós para todos y buenas noches. Cuídense.